Muchísimas gracias, mi hermano, por esta amable introducción. Bueno, pues para mí de verdad siempre son palabras protocolares, ¿no? De que es un placer, pero es un placer poder estar aquí esta noche y compartir los principios que vamos a compartir durante este tiempo. La oración, que el Señor nos ayude a poder compartirlo con eficacia, que pueda resultar beneficioso para todas las iglesias representadas aquí, los pastores. Un saludo a todos nuestros hermanos, todos los pastores que conozco, los que no conozco, pues de verdad que un placer, un gozo poder compartir con ustedes este tiempo. Me acompaña, como dijo el pastor, mi esposa, Bella Ketty, ponte de pies. Ella me acompaña. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí y aprovechar este fin de semana para hablar acerca de este tema que para mí es un tema que me interesa mucho. Escribí un libro, como ustedes han escuchado, que conocen ustedes. Si el título está bueno o no está bueno, no estoy muy seguro, pero bueno, se llama Iglesia Siglo XXI. Y básicamente el libro explica todo el proceso de la cuestión que tiene que ver con las células. La idea, el libro nació efectivamente sobre la base de la preocupación que yo tenía de preparar a la gente de la iglesia nuestra en este enfoque. Entonces sí había materiales en distintos lugares, pero había materiales que estaban muy dispersos, o sea, libros acerca de las bases bíblicas de la célula, libros acerca de la reunión, libros acerca de no sé cuánto, etcétera, ¿no? Una cantidad de libros, o sea, para usted poder informarse tenía que comprar toda una biblioteca, y lo que yo hice fue tratar de resumir en ese libro los principios básicos de este enfoque, de este trabajo con las células. Así que básicamente es lo que esta noche quisiera compartir. Cuando yo llegué a Estados Unidos, el Señor nos llevó allí llamados por Él para trabajar en aquella iglesia allá en Manhattan, la primera iglesia bautista hispana de Manhattan. Yo me pregunté, un día me paré frente al templo, frente al edificio de la iglesia, y miré ese edificio de 30 y pico de pisos frente a nosotros, y me pregunté cómo será que yo voy a poder llegar a la gente que vive en ese edificio. ¿De qué manera yo voy a poder ministrar en esta ciudad, en este ambiente? Y yo venía de mi experiencia pastoral, la única que tenía, ¿no? En República Dominicana. Fui pastor en Matambre, iglesia, ¿cómo se llama ahora? Sola Escritura, iglesia Sola Escritura. El pastor no está por ahí, Ernesto, no está aquí hoy. Pero bueno, vengo de la experiencia novatada de la iglesia Sola Escritura. Después paso a la iglesia central de Santo Domingo, donde está el pastor Luis. Y yo me acuerdo que yo pastoreaba la iglesia, guiaba la iglesia, conducía la iglesia. Me acuerdo que llegaba todas las tardes, o casi todas las tardes, después de estar en la oficina a la mañana de la iglesia, en la tarde me iba a hacer visitas. Y me estacionaba mi pequeño Volkswagen en el parqueo de la iglesia y me iba a visitar a los hermanos sin ¿cómo se llama? Sin avisar, ¿no? Aquí está el pastor, llegó el pastor y entonces, bueno, prepárale un café al pastor, qué sé yo, siéntate, etcétera. Y esa era mi rutina de todas las tardes, ir a visitar a la gente, en ese tiempo sin llamar por teléfono a nadie, ¿no? Yo supongo que hoy en día la cosa es muy diferente aquí también, pero en ese tiempo era así, ¿no? O sea, yo iba y saludaba y qué sé yo, me aparecía y etcétera, ¿no? Bien, magnífico. Yo siempre fui bien recibido y creo que de alguna manera ese ministerio funcionaba bien, pienso, ¿no?
Bueno, pero bueno, el Señor nos llevó entonces a los Estados Unidos, allí a esta iglesia en Manhattan, una zona dominicana, típicamente dominicana, ¿no? A veces sigue siendo así, ¿eh? Sigue siendo así. A veces cuando veo un norteamericano blanco, rubio, ojos azules, digo, ¿y qué hace este americano por aquí? Se me olvida que estoy en Estados Unidos, ¿no? Que es una zona completamente latina donde estamos. Bueno, pues llegamos allí y, y sí, me pregunté de qué manera nosotros podemos ministrar, o yo puedo como pastor ministrar, ¿cómo será que yo podré hacer el trabajo del Señor en esta zona, en este lugar, en este país tan difícil, ¿no? Me acuerdo que digo, bueno, voy a hacer lo que yo siempre he hecho, voy a trabajar con la gente como yo siempre lo he hecho, voy a ir a visitar a la gente, ¿no? Y me acuerdo que hice una visita, la primera visita, después de hacer los arreglos que uno tiene que hacer en los Estados Unidos para adaptarse, etcétera, ¿no? Mi primera visita que hice a una pareja en el Bronx, la iglesia nuestra está en Manhattan, pero es una iglesia que tiene gente en todos los condados de Nueva York. Y voy a hacer la visita a esta pareja sin avisar, pues yo lo hacía así aquí, sin avisar, me aparezco allí a la casa del hermano. Primero el tiempo que me tomó llegar de Manhattan al Bronx, después el tiempo que me tomó estacionarme y después el tiempo que me tomó llegar a la casa, y llego a la casa sin avisar y noté como que no era tan entusiasta la recepción con que me recibían los hermanos que estaban ajetreando, preparando la comida, no sé cuánto, para el otro día, irse a trabajar. Entonces yo me di cuenta de que no iba a poder desarrollar el ministerio pastoral, el ministerio de atención, digamos, espiritual a la gente, el ministerio de alcance, etcétera, en la misma forma como lo hacía acá en la República Dominicana. Yo ya tenía en mente, desde que estaba aquí en República Dominicana, tenía en mente esta visión. Pero cuando yo empecé a captar esta visión del tema de la cédula, yo estaba en el proceso de salir de aquí, de República Dominicana, e ir a Estados Unidos. Así que por eso no tuve la oportunidad de implementar el trabajo acá. Cuando llego allá, a los Estados Unidos, obviamente como pastor nuevo de una iglesia con situaciones muy desafiantes, tampoco pude empezar a trabajar con la gente con este sistema. Pasaron varios años hasta que yo pude establecer mi liderazgo como pastor, establecer el trabajo, la visión que Dios nos había dado para la iglesia. Y entonces, después de un tiempo, empezamos a desarrollar esta visión, este ministerio allá. Un ministerio, como digo, que tenía en mente desarrollar, pero que en el momento en que llego no estaban dadas las condiciones para que yo pudiera desarrollar este tipo de trabajo. Pero el Señor nos concedió la gracia de poder hacerlo, de poder comenzar a trabajar en forma gradual. Voy a explicar muy brevemente y después voy a entrar ya en materia, cómo empezamos nosotros, porque la idea aquí era la de en una iglesia tradicional, una iglesia con una estructura tradicional, en una ciudad como Nueva York, pasar a una iglesia con una estructura tradicional y con una historia tradicional, pasar esta iglesia de ese enfoque y de esa estructura a ser una iglesia basada en grupos, en células. Yo estaba convencido de que esto era lo que había que hacer. Sabía también los riesgos varios que estaba asumiendo cuando hacía esto. Perdón. Varios riesgos. La historia es larga. Porque
en ese momento en que yo empecé a hacer este tipo de trabajo, no era lo tradicional en las iglesias bautistas. Por lo general, este tipo de enfoque estaba asociado con iglesias carismáticas. Así que uno de los riesgos era que efectivamente se me endilgara el concepto de estar alineado con sistemas de trabajo no bíblicos, o sea, no bíblicos, no bautistas, etcétera, ¿no? Entonces yo sabía que ese era un riesgo que estaba asumiendo, pero al mismo tiempo estaba muy convencido de la fundamentación bíblica de este trabajo y por la misma razón de la fundamentación bíblica del trabajo, estaba también convencido de lo práctico que iba a resultar o podría resultar para nosotros allá en la ciudad de Nueva York, como ha sido en muchísimos lugares del mundo, en muchísimas ciudades, en muchísimos ambientes. Así que básicamente esto es lo que me permitió seguir adelante y conducir una iglesia, repito, que tenía estructuras muy fuertemente establecidas y muy tradicionales, hacia gradualmente conducirla a un sistema de trabajo celular que realmente ha sido para nosotros clave en el alcance, en el ministerio de la iglesia. Y ha sido tan importante para el momento que nosotros vivimos hace unos cuantos años con la pandemia. La pandemia en la ciudad de Nueva York fue un azote, realmente lo fue. Miles de personas murieron, miles de personas fueron hospitalizadas, muchas iglesias desaparecieron y muchas congregaciones fueron diezmadas durante el tiempo de la pandemia. Y pareció, hermanos, como si la estructura de trabajo con grupos, con células, fuera hecha para ese momento. En el caso nuestro, el hecho de que nosotros tuviéramos una estructura de trabajo basada en células nos permitió a nosotros enfrentar el desafío de las células con una estructura ya formada, una estructura de trabajo ya formada. Es decir, lo que quiero decir es esto, mira, muchos pastores cuando viene la pandemia, que repito, azotó en la ciudad de Nueva York, tuvieron que improvisar, tuvieron que decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que quién va a atender a quién, a dónde, cómo vamos a buscar la manera de que la gente pueda distribuirse para ser atendida espiritualmente, para que podamos orar por ellos, etcétera, ¿no? Entonces tuvieron que empezar a improvisar muchas cosas. Nosotros, como iglesia, ya teníamos una estructura formada. Y esa estructura formada nos permitió a nosotros, pues, atender a las personas en sus necesidades, como repito, en los grandes desafíos que constituyó ese momento. Pero bueno, es decir, digo esto como una nota adicional. Es como si la estructura de la iglesia basada en células hubiese sido pensada para ese momento, que obviamente no lo fue. Pero para nosotros ha sido realmente una bendición enorme poder trabajar de esta manera, poder desarrollar este tipo de visión. Yo me daba cuenta de que en una ciudad como Nueva York era muy difícil poder reunir a la gente en el templo durante la semana, gente que venía, que tenía horarios tan diferentes, gente que tenía que recorrer distancias grandísimas para poder llegar a su trabajo o del trabajo a su casa, para luego salir entonces para el templo. ¿De qué forma podemos ministrar a esa gente, que podamos atenderla sin dejarla ausente de las actividades y del ministerio de la iglesia? Para nosotros el ministerio de la iglesia
basada en células fue clave para desarrollar nuestro trabajo, nuestra vida como iglesia. Así que lo comparto como algo y voy a hablar del tema en un momento, de lo que voy a decir ahora, como algo primero bíblico, absolutamente bíblico, y como algo definitivamente práctico. Para la iglesia no importa dónde trabajemos, no importa si trabajamos en una ciudad muy grande o si trabajamos en una zona rural o trabajamos a donde sea, la estructura basada en células, pues definitivamente es el enfoque que pienso que puede ayudarnos a desarrollar bien el trabajo de nuestras iglesias. Bien, permítame entonces pensar un poquito más acerca de cómo llego a estas convicciones, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes conocen este material que estoy allí compartiendo. Y ese material es un trabajo que se hizo hace unos años, en donde se estuvo estudiando las iglesias que eran iglesias sanas e iglesias crecientes. Entonces la persona o la entidad que hizo el estudio llegó a la conclusión de que esas iglesias tenían una serie de características, como ven ustedes ahí: liderazgo capacitador, ministerio según dones, espiritualidad contagiosa, estructuras funcionales, culto inspirador, células integrales, evangelismo según necesidades, relaciones afectivas. Y entonces, en el factor, digamos, aglutinante de todas esas características eran las células integrales. Es decir, en ese estudio, las iglesias que tenían células integrales tenían, digamos, esas características como iglesia y desarrollaban un ministerio que resultaba ser no solamente creciente, sino también un ministerio que resultaba ser sano. Así que a partir de ese momento, de esa idea, pues obviamente es cuando empiezo a mirar el tema de las células, porque me interesó, realmente me interesó. Pensé que podía ser práctico, era bíblico, y entonces empezamos a trabajar y investigar sobre este tema. Y bueno, el resultado de todo esto es lo que quiero compartir con ustedes en este tiempo. Quiero empezar entonces a hablar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una célula. Es bueno definir los términos siempre que hablamos de un tema, poder especificar de qué estamos hablando cuando hablamos de una célula. Yo me acuerdo que estuve visitando una iglesia en España, y me acuerdo que eso era cuando yo estaba empezando a trabajar con células, y me acuerdo que le hablé al pastor de la célula y todo eso. Me dijo: sí, claro, nosotros también tenemos células. Y me dio mucha alegría oír que allí en España tenían células también. Y pues él me dijo: mira, esta noche nosotros tenemos las células nuestras. Wow, qué bien, qué bueno. Entonces, bien, yo quiero ir a una de las células de ustedes. Y me dijo: sí, esta noche vas a ir. Bueno, cuando llegó la noche, me pasó a buscar al pastor y me llevó al templo. Entonces, en el templo me dijo: ven para que veas las células nuestras. Me llevó allí a un aula, y allí estaban los jóvenes. Aquí está la célula de los jóvenes. Me llevó después a otra aula y me enseñó los matrimonios. Allí estaban los matrimonios reunidos. Me llevó a otro lado, etcétera. O sea, allí estaban lo que el pastor entendía que eran células. Obviamente me fue un poquito decepcionante, porque me di cuenta que estábamos hablando dos lenguajes diferentes. De lo que él llamaba una célula era otra cosa diferente de lo que yo pensaba en ese momento que era una célula. Bueno, y básicamente quiero compartir con ustedes desde el principio lo que para nosotros son células. O sea, ¿de qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de células?
¿Qué son células para nosotros? Y creo que es importante definirlo. Ustedes ven allí la definición que tenemos del doctor Joel Kominsky, que define la célula como un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo con el fin de edificación, comunión y evangelización para multiplicarse. Entonces, una célula puede comenzar, de acuerdo con esta definición, que por supuesto no está escrita aquí en la Biblia, pero bueno, resulta una buena definición para poder manejar los términos, ¿verdad? Podemos empezar una célula con 3 personas, podemos tener una célula de hasta 15 personas, pero cuando una célula pasa de 15 personas, ya se convierte casi en una congregación, ¿verdad? Entonces podemos y debemos multiplicar. Una célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo con el fin de evangelización, de edificación, de comunión para multiplicarse. Entonces, en esa definición, en primer término, una célula empieza con 3 personas y llega a por lo menos 15 personas. Yo sé que en nuestros ambientes no es muy difícil reunir 20 personas en una casa, ¿verdad? 25 personas en una casa, y eso está magnífico, pero cuando un grupo es muy grande, 25, 30 personas en una casa, pues las posibilidades de mayor interacción entre el grupo disminuyen. Así que mientras el grupo permanece no muy grande, hay una mayor posibilidad de una mejor interacción y comunión entre los hermanos. Entonces, en cuanto al número 3 a 15 personas, en cuanto a la frecuencia de reuniones, una célula se reúne semanalmente y eso es importante. Sí, de la misma manera que en el domingo tenemos el tiempo de adoración, invariablemente, de la misma forma que la iglesia se reúne en el templo todas las semanas, se reúne también de forma invariable en los hogares de forma semanal. Es decir, quiere decir que la reunión de la célula no es una reunión que se celebra cada 15 días o cada 20 días o cada mes, se celebra cada semana y se reúne fuera del templo. Entonces, cuando el hermano en España, con muy buena intención, me estaba enseñando las células de su iglesia, en realidad no me estaba enseñando células, ¿no? Me estaba enseñando otra cosa, ¿no? Un grupo de discipulado, un grupo de personas que estaban reuniéndose allí para edificarse, etcétera, ¿no? Pero no estaba enseñándome una célula, porque las células se reúnen fuera del templo. Entonces, las células, por definición, son grupos de 3 a 15, pensamos nosotros. No, eso no está escrito, como digo, en la Biblia, pero bueno, es una definición funcional de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente. De la misma manera que semanalmente nos reunimos en la casa del Señor, en la iglesia, el domingo para adorar a Dios, semanalmente también nos reunimos en las casas, nos reunimos semanalmente fuera del templo para edificación, adoración y evangelización. Y obviamente, entre otras cosas, tenemos en mente o tenemos el deseo de que cada célula pueda llegar a multiplicarse, cada grupo pueda llegar a multiplicarse. Es una meta que como iglesia pues tenemos. O sea, las células tienen el propósito de alcanzar personas para Cristo, edificar a los creyentes, establecer comunión, pero al mismo tiempo tienen también como propósito el poder multiplicar el grupo para que obviamente pueda haber un mayor alcance del evangelio a través de estos grupos. Vamos entonces a hablar un poquito, hermanos, acerca del fundamento bíblico de este trabajo. Porque obviamente, todo lo que nosotros hacemos debe estar respaldado por la palabra de Dios, debe estar basado en la enseñanza o la práctica de la palabra de Dios. Y efectivamente,
para este trabajo con grupos pequeños o con células hay suficiente base bíblica como para que nosotros podamos apoyarnos en esto para desarrollar nuestro ministerio en la iglesia. Y en este pequeño esquema tenemos algunos conceptos, algunas ideas. Una de ellas está basado en el libro de Éxodo, el capítulo 18 del libro de Éxodo, que ustedes conocen muy bien, y es la historia que tenemos en ese lugar sobre Jetro y Moisés. Éxodo capítulo 18, cuando Moisés está trabajando, fungiendo como líder de la comunidad, está atendiendo todos los casos. Imagínense ustedes, ¿no? Todo un pueblo, y él recibía a la gente para aconsejar, etc. Y entonces Jetro le dice a él, capítulo 18, verso 14 de Éxodo, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y entonces él le explicó que el pueblo venía a recibir consejo, etc. Y Jetro le dice, verso 17, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y entonces le aconseja: está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios, enseña las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino donde deben andar y escoge entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Entonces, este texto del Antiguo Testamento sirve entonces, mis hermanos, como fundamentación en términos de las Escrituras para este ministerio. Es decir, esto nos da una idea, una base de lo que debemos hacer nosotros como iglesia. Es decir, el trabajo del pastor es imposible hacerlo solo. Es imposible que el pastor o los pastores en una iglesia puedan hacer el trabajo solos. Necesitan una estructura organizativa, un trabajo en el que puedan compartir la carga del ministerio, la carga del trabajo pastoral, la carga de la atención espiritual de la iglesia, y creo definitivamente que el ministerio con los grupos pequeños o las células constituye una fundamentación adecuada, tal como aparece aquí en este pasaje. Luego tenemos el ejemplo del ministerio del Señor Jesucristo con los discípulos, y básicamente la referencia al ministerio de Jesús tiene que ver con el hecho de que Jesús ministró la palabra de Dios no solamente en el templo, donde lo vemos en las Escrituras, sino fue a las casas. O sea, cuando leemos los evangelios, nos encontramos con el Señor Jesucristo en la casa de la suegra de Pedro, encontramos al Señor Jesucristo en la casa de Zaqueo, encontramos al Señor Jesucristo, es decir, visitando los hogares, yendo a los hogares a ministrar la palabra. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, el milagro que aparece allí en ese pasaje, Jesús en una casa de familia, Jesús sentado en la casa, dice la Biblia en Marcos capítulo 2 que la casa se llenó y que no cabía la gente y que estaba la gente afuera escuchando la palabra del Señor allí en la casa de este hombre. Quiere decir que el ejemplo de Jesucristo nos muestra una pauta para que nosotros regresemos, si es que no lo estamos, a los hogares, a las casas de familia, para compartir allí la palabra de Dios, para tener comunión, para alcanzar a las personas con el mensaje
del Evangelio de Jesucristo. Y por supuesto, el ejemplo de la iglesia apostólica sobre el cual basamos nosotros nuestras convicciones también y nuestra práctica, marca sin duda la pauta para que nosotros hagamos este tipo de trabajo. El pasaje clásico de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, donde dice la Escritura, y perseverando, verso 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es muy interesante, ¿verdad? Porque se reunían en las casas, se reunían en el templo, y estamos hablando aquí del templo de Jerusalén, no estamos hablando de un templo cristiano, estamos hablando del templo de Jerusalén, a donde los creyentes, la iglesia se reunía en un atrio, en un gran patio para escuchar la palabra de Dios, pero al mismo tiempo los creyentes, las personas que iban conociendo al Señor, eran distribuidos en hogares, en casas de familia, en donde partían el pan. Interesante, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que el término partir el pan es un término técnico que se refiere a la cena del Señor. Se partían el pan en las casas. Partían el pan en las casas y comían, dice, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando al Señor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia. La iglesia que se reunía no solamente en los atrios del templo, la iglesia que se reunía en las casas. El Señor añadía cada día a la iglesia, a esa iglesia, los que habían de ser salvos. Es obvio que el ministerio de la iglesia se desarrolla durante los primeros siglos del cristianismo, mis hermanos. La iglesia se reúne en las casas. Hechos capítulo 5, versículo 42, dice la Escritura, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiere decir que la iglesia del siglo I, ministró a la gente en los atrios del templo, pero no se circunscribió a ese tipo de lugar, sino que se distribuyó por las casas, y fue a través del ministerio en las casas, hermanos, a través del ministerio en las casas, donde la iglesia desarrolló su labor, se expandió y se multiplicó durante los primeros 3 siglos del cristianismo. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció sin tener edificios propios para el culto cristiano. Se reunían en las casas. Se dice que el primer templo, o digamos lugar dedicado específicamente y solamente a la adoración se dedicó por allá por el año 250, en fin, quizás un poquito más. Ese fue el primer lugar, digamos, que se estableció como un centro exclusivamente para la adoración de la iglesia. Quiere decir que durante los primeros 3 siglos del cristianismo, piensen en eso, durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la iglesia estuvo funcionando sin un edificio dedicado a la tarea o al culto cristiano. La iglesia se reunía primero en los atrios o en los patios del templo de Jerusalén, y después que la iglesia sale de ese ambiente, se reúne en las casas, se reúne en los mercados, se reúne en los lugares públicos. Y repito que durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la iglesia creció, se expandió sin un edificio propio para el culto cristiano. Es durante la época del emperador Teodosio cuando se emite un decreto de
tolerancia, se emite un decreto de tolerancia, porque el cristianismo, hermanos, recuerden ustedes que fue perseguido, la iglesia cristiana fue perseguida en el Imperio Romano, y es durante la época del emperador Teodosio cuando se emite un decreto de tolerancia que permite que los cristianos puedan celebrar su culto sin ser perseguidos. Y después de ese emperador se emite otro de los emperadores conocidos, emite un decreto ya de oficialización de la iglesia cristiana como religión del Estado, que fue, por supuesto, un regalo envenenado para la iglesia, ¿no? O sea, convertir la iglesia en la iglesia oficial del Estado no fue precisamente una buena cosa. Pero lo que quiero decir es que durante los primeros 3 siglos del cristianismo, la iglesia cristiana estuvo funcionando, piensen en eso, fuera de los edificios. Es decir, la iglesia no tenía un edificio para el culto cristiano, sino que el culto cristiano y el compañerismo con los hermanos y la enseñanza de la palabra se celebraba, se llevaba a cabo en las casas o en lugares públicos donde los creyentes podían reunirse. Quiere decir, mis hermanos, que sin lugar a dudas, el regreso de la iglesia a las casas es definitivamente bíblico. Regresar, el llevar la iglesia a las casas, el que la iglesia se reúna en las casas, el que la iglesia pueda llevar su ministerio en las casas, es definitivamente una experiencia basada en la experiencia de la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y por supuesto, alguien dirá, bueno, lo que pasa es que Hechos, el libro de los Hechos no es un libro que prescribe doctrina, ¿no? Sino que es un libro que es histórico, es un libro que solamente nos está reseñando lo que pasó. Y efectivamente es cierto, es verdad, o sea, los hechos nos reseñan lo que pasó, pero recuerden ustedes, hermanos, que todos los libros de la Biblia tienen una intención teológica, o sea, no tienen una intención histórica. O sea, Hechos y Lucas, que fueron escritas por el historiador clásico del Nuevo Testamento, no fueron escritas simplemente para darnos informaciones, fueron escritas para compartir con nosotros un mensaje. Entonces creo que de alguna manera, aunque Hechos no es un libro que prescribe doctrina, sin embargo, es un libro que nos puede dar una idea de lo que puede pasar también en la iglesia de hoy, como pasó en la iglesia primitiva, cuando la iglesia regresa a las casas y lleva a cabo su trabajo y desarrolla su ministerio a través de las casas. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Simplemente quiero recalcar que el regresar a las casas como punto de adoración, como punto de enseñanza de las Escrituras, como lugar de reunión, es absolutamente bíblico, absolutamente bíblico. Cuando yo comencé a trabajar con este enfoque, decía, hoy suena menos qué sé yo, ¿verdad? Lo que voy a decir. Y me van a perdonar, por favor. Yo decía, mira, nosotros hacemos muchas cosas menos bíblicas en nuestras iglesias que este trabajo de los grupos pequeños o de las células en las casas. Usted dirá, bueno, ¿cuál es una? No me pregunte cuál, por favor. Es decir, si hay alguna cosa que está basada en un ejemplo de la Escritura, es esto. Y definitivamente la enseñanza de la Biblia nos muestra que la iglesia no va a encerrarse en un edificio, sino que debe de procurar
expandirse y definitivamente las casas, los hogares, lo son. Hay un libro muy interesante que seguramente muchos de ustedes han leído. Michael Green escribe La evangelización en la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I. Y él dice en ese libro, muestra en ese libro, de qué manera las reuniones en las casas fueron un factor determinante en la expansión de la iglesia, en el desarrollo, en la multiplicación de la iglesia. El hecho de que la iglesia no se centralizó en un edificio, sino que se esparció por los hogares, permitió que el evangelio alcanzara a tanta gente que no solamente llegase a los siervos, a los estratos más pobres de la sociedad de aquella época, sino también llegara incluso a los niveles más altos de la sociedad en ese tiempo. Y definitivamente en el día de hoy puede ser una herramienta, una estrategia que basada en la palabra de Dios puede resultar enormemente práctica y de bendición. Yo puedo dar testimonio de eso. La iglesia definitivamente nuestra fue o ha sido bendecida a través de esta experiencia y como dije al principio, en el momento de la pandemia incluso, fue para nosotros una gran ayuda en el ministerio de la iglesia ya tener una estructura formada para poder atender a las personas a través de este tipo de trabajo. Así que definitivamente creo que tiene fundamentación de la palabra de Dios y al mismo tiempo, por lo mismo, resulta ser práctica y eficaz para la iglesia que quiera utilizarlo de manera regular. Bueno, permítame entonces seguir adelante. No sé cuánto tiempo tenemos, mis hermanos. Dígame usted, ¿seguimos caminando? Ok. No voy a abusar tampoco del tiempo. Vamos a darle unos minutos más, ¿verdad? Y pues mañana vamos allá a continuar más adelante. Pero entonces permítame que vayamos adelantando un poquito este trabajo. Bueno, por lo menos lo que nosotros hacemos, lo que hacemos y lo que recomendamos. Permítame repasar la definición de célula, ¿verdad? La definición de célula, decimos nosotros que una célula es un grupo de 3 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del templo con el fin de edificación, comunión y evangelización para multiplicarse. Esa es nuestra definición de una célula y queremos mantener esa definición clara en el concepto. Entonces, dentro de ese concepto, de células, como ese grupo de 3 a 15 personas que se reúne semanalmente fuera del templo para evangelización, edificación y compañerismo, comunión, nosotros clasificamos las células de varias maneras. Las células se pueden clasificar por su composición y por su funcionamiento. Entonces, por su composición, pueden ser células homogéneas o células heterogéneas. Las células homogéneas son las que están compuestas por personas que comparten unas mismas determinadas características. Por ejemplo, hay iglesias que tienen células para hombres, células para mujeres, células para jóvenes, células para niños. Hay iglesias que tienen células atendiendo a otras características, qué sé yo, organizan grupos con profesionales o organizan grupos con gente, etcétera, ¿no? O sea, con distintas características que son comunes a esas personas. Entonces, esas células son homogéneas y las que son células compuestas por personas con diferentes características son las llamadas células heterogéneas. Eso en cuanto a su composición. En cuanto a su funcionamiento,
Las células entonces pueden ser fijas, móviles e itinerantes. Una célula fija, como su nombre lo dice, ¿no? Es la que funciona en un mismo hogar, en un mismo horario. Jueves en la noche a las 7:30, esa célula se reúne en ese lugar siempre. Hay muchas iglesias cuyas células se reúnen solamente en un día de la semana específico, el jueves, el miércoles, el viernes, cuando sea, en un horario determinado. Sus células son células fijas. Hay otras células que pueden ser células móviles en el sentido de que pueden rotar de un hogar a otro. Pueden ser células que roten de una familia a otra de una manera fija, digamos. Digamos que la célula se reúne en el mes, en una semana en el hogar de una familia, la familia Sánchez, en el hogar de la familia Pérez en la segunda semana, la tercera el de Rodríguez, la cuarta, etcétera. O sea, de esa manera ese grupo puede reunirse y esa célula sería una célula móvil. Y la célula itinerante puede ser una célula que se reúna para atender necesidades o grupos específicos. Mientras la iglesia tiene, por ejemplo, sus células fijas funcionando en la ciudad, puede ser que aparezcan necesidades que deben ser atendidas en algún otro lugar por alguien que necesita que se le hable de Cristo o que quiera una reunión en su casa. Y entonces ese grupo de hermanos está disponible para llevar atención a ese otro lugar. Así que podemos en una iglesia desarrollar este tipo de trabajo de esa manera, teniendo células fijas, teniendo células móviles y teniendo células itinerantes. Las iglesias muchas veces lo que hacen es combinar este tipo de trabajo. Entonces tienen células que funcionan en un lugar determinado, pero también tienen células que pueden funcionar moviéndose de un lugar a otro, y si resulta práctico, pues obviamente se puede llevar a cabo. Muy bien. Bien, seguimos. Recuerden que estoy compartiendo con ustedes, primero, principios que han sido probados y desarrollados en muchos lugares, en muchas iglesias, y al mismo tiempo principios que nosotros mismos hemos estado desarrollando. Así que esto refleja lo que nosotros hacemos, que por supuesto puede ser adaptado, y efectivamente es bueno que lo sea, en cada realidad, en cada situación particular. Seguimos entonces caminando. Y entonces aquí un brevísimo, porque no quiero detenerme mucho en este punto, pero un brevísimo recorrido por la historia de la iglesia y cómo a lo largo de la historia de la iglesia se ha utilizado realmente, se han empleado los grupos que no vamos a llamarle tal vez gracias, mi hermano, gracias, excelente, muy bien, bueno, me ayuda mucho eso, gracias, mi hermano. Que no podemos llamarle a todo lo que estamos diciendo o identificando aquí como células en el sentido clásico de la palabra, de la definición que les he compartido, pero básicamente estamos hablando de cómo la iglesia cristiana utilizó los hogares a lo largo, o ha utilizado los hogares a lo largo de la historia. Ya hemos mencionado lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 5, verso 42, Hechos capítulo 2, versículo 42 también, donde la palabra de Dios da testimonio de cómo los hogares, las casas de familia, y no quería abundar demasiado en eso, pero Romanos capítulo 16, algunos otros textos en la carta a los Corintios, dan testimonio del uso extensivo que la iglesia cristiana hizo en el siglo I
las casas. Pero posteriormente, mis hermanos, llegó, como dije, el edicto de tolerancia de Teodosio, uno de los emperadores romanos, que emite este edicto, este decreto, para permitir que los cristianos pudieran reunirse para adorar a Dios sin ser perseguidos. Decreto de tolerancia. Pero luego entonces viene el siguiente decreto, que fue otra vez, digo, un regalo envenenado, y en esa ocasión el decreto que se emite oficializa el cristianismo como religión del Estado. Lo que pasó entonces es que la iglesia empezó a profesionalizarse. Los líderes de la iglesia empezaron a desarrollar estructuras centradas en el rito y centradas en personalidades. El gobierno de la iglesia empezó a cambiar y a ser centralizado, de forma tal que a final de cuentas se convirtió en algo diferente de lo que originalmente era el plan en el Nuevo Testamento. La iglesia se oficializa, la iglesia se centraliza en los templos, la iglesia se centraliza en una serie de estructuras, de cultos, abandona las casas. Y quiero decir lo siguiente: durante los primeros siglos del cristianismo, primeros 3 siglos, se utilizaron extensivamente tanto el templo como las casas. Pero poco a poco las casas fueron siendo abandonadas hasta que finalmente lo fueron completamente. Y la iglesia se centró completamente en los templos. Cuando llega la Reforma protestante, la Reforma de Martín Lutero, después de pasar por esa época oscura del cristianismo, donde se centra todo en el templo, donde el rito es la regla, etc. Cuando llega la Reforma protestante, Lutero lleva a cabo una reforma teológica y al mismo tiempo en esa reforma teológica intenta, porque hay testimonios de eso, una reforma eclesiástica en términos, claro, la llevó a cabo, pero en términos del funcionamiento de la iglesia. Lutero estuvo de acuerdo a principio de la reforma en que los cristianos se reunieran en los hogares, pero a raíz de los problemas surgidos con ¿cómo se llama?, la revolución esta de los campesinos y todo este tipo de lío que hubo en ese tiempo, Lutero echó hacia atrás en la promoción de los hogares como centros de culto, porque entendía que habría menos posibilidad de controlar, digamos, el movimiento, y quiso evitar entonces la dispersión. Por eso Lutero no promovió, aunque originalmente en principio hay evidencias de que ellos estuvieron de acuerdo con el desarrollo de la iglesia dentro de los hogares, pero volvieron hacia atrás por razones de manejo de las iglesias. Pero en principio así es como funcionó. Más tarde, cuando ya la reforma protestante se había establecido y se había desarrollado, surge el movimiento pietista con Spinner, que era un pastor que empezó a observar la necesidad de darle a la iglesia, a los creyentes, algunas herramientas para que durante la semana la gente pudiera pensar en la palabra de Dios. Entonces él decidió organizar su iglesia en las casas y efectivamente ellos predicaban la palabra en el culto y la idea de él era que lo que se decía en el sermón del domingo fuera discutido en las casas de familia, y entonces generando así un movimiento espiritual conocido como pietista, porque la intención de él era, y Kent Latour, historiador de la iglesia, habla sobre eso, la intención de él era que
se crearan pequeños grupos, iglesitas, entre comillas, que pudieran estimular la vida piadosa, porque la reforma protestante había caído en un momento determinado en una cierta apatía, y él estaba buscando que a través de los grupos en los hogares, de reuniones en los hogares, la gente se reuniera para discutir el sermón del domingo y para animarse unos a otros en el caminar con el Señor. Lo mismo pasa con Richard Baxter, quien más tarde siente también la misma necesidad de que la iglesia se purifique, porque la iglesia protestante, la iglesia de Inglaterra, había caído también en ese clericalismo y en esa apatía espiritual, y Baxter está tratando de regresar hacia los fundamentos del cristianismo, y por eso él también promueve los grupos en los hogares para tratar de purificar la iglesia y que ésta llegue a ser lo que debe hacer. Más adelante encontramos la misma experiencia con Wesley, cuando el gran avivamiento metodista, Dios utiliza a este hombre o a estos hombres, John Wesley y Charles Wesley, en ese gran movimiento de evangelización, junto con otros hombres de Dios en ese momento, que desarrollan una labor tremenda, ¿no? De evangelización. La diferencia entre Wesley y otros hombres fue que cuando Wesley desarrolla sus campañas, sus grandes concentraciones, se da cuenta de qué necesidad de que estos nuevos creyentes se reúnan para atenderse espiritualmente, para animarse espiritualmente. Y entonces él crea esas sociedades, esos grupos, que eran grupos originalmente de 10 personas, y les anima a reunirse y les da un método, metodismo. Les da un método para que puedan revisarse espiritualmente, para que puedan animarse, etc. Por ahí nace entonces el metodismo. Obviamente su intención no era crear una denominación, pero bueno, a final de cuentas eso fue lo que pasó en ese momento, y crece y nace una denominación que en sus orígenes fue una denominación bastante evangelizadora, en fin, y después ocurren otras cosas. Posteriormente, en Corea se desarrolla un gran movimiento, un gran avivamiento espiritual, y en ese lugar surgen hombres que empiezan a desarrollar un ministerio en los hogares que pueda atender el enorme conglomerado de personas que están convirtiéndose en ese momento, en ese gran avivamiento. Y surge entonces varias figuras, entre ellas Paul Yonggi Cho, dentro del ámbito de las iglesias, asambleas de Dios. Y surge también en ese mismo momento, entre los bautistas, un hombre menos conocido, y no lo menciono aquí, lo omito involuntariamente, que es Ralph Neighbor. No sé cuántos de ustedes habrán oído mencionar. Escribe un libro sobre este tema, quien simultáneamente con este hombre empieza a desarrollar un trabajo en Asia, en los hogares, que resulta en una multiplicación enorme de grupos en los hogares, de iglesias, y que después, posteriormente, utiliza todos sus conocimientos para entrenar pastores durante mucho tiempo ahí en Asia y en África. Quiere decir que a partir de ese momento surgen estos grupos, y poco a poco los grupos en los hogares se convierten en herramientas fundamentales para alcanzar a las personas para Cristo. Este hombre ahí en Corea decía, viendo lo que estaba pasando en Corea del Norte, él decía, bueno, posiblemente un día Corea del Norte va a invadir Corea del Sur y las iglesias serán proscritas, así que nosotros necesitamos desarrollar una estructura que pueda ser basada en la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo pueda darnos la oportunidad de sobrevivir en una situación potencial de riesgo. Y realmente, aunque no ha pasado eso, el evangelio se ha extendido enormemente, no solamente entre los grupos de esta denominación Asamblea de Dios, pero entre los bautistas, los metodistas, etcétera. Ahí en Corea se han desarrollado las iglesias más grandes del mundo
de cada denominación prácticamente están allí en Corea, donde ha habido un gran avivamiento y al mismo tiempo se ha desarrollado un trabajo con este tipo de cosas. En otros lugares, en China, ha habido una multiplicación enorme de iglesias a través de los hogares. En Cuba se ha desarrollado un trabajo de expansión, de evangelización a través de los hogares. Es interesante, ¿no? Que el régimen de Cuba no permitía la construcción de nuevos templos, no lo permite hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Pero el mismo régimen le permitió a los creyentes empezar grupos en los hogares. Y eso fue una tremenda bendición, ¿verdad? Porque el evangelio se ha expandido en Cuba también a través de grupos en los hogares. Quiere decir que la historia testifica de el elemento no solamente bíblico fundamental de este trabajo, sino también del elemento práctico y de qué manera estas células pueden contribuir a el desarrollo de la iglesia. Tenemos 10 minutos para las 9. Yo creo que podemos ya empezar a ir concluyendo. Vamos a dejar entonces para mañana el resto de la presentación, en donde vamos a estar hablando ya un poquito más acerca de qué manera el sistema de trabajo celular puede ser una bendición, y más o menos lo hemos insinuado ya esta noche, de qué forma la iglesia puede ser bendecida a través del trabajo con células. Y luego de hablar sobre este tema, vamos a estar desarrollando ya de forma más específica de qué forma podemos nosotros desarrollar este tipo de trabajo en nuestras iglesias locales, cómo podemos llevar una iglesia con una estructura tradicional hacia una estructura basada en grupos celulares, o cómo podemos empezar una iglesia, y yo creo que algunos de ustedes tienen ya experiencia, quizás más que yo, en cómo comenzar una iglesia a partir de ese momento. Voy a dejar unos minutos, si le parece, para preguntas. ¿Está bien? Aunque probablemente cuando me hagan una pregunta voy a decir, bueno, se lo voy a decir mañana, pero